Bueno, ¿qué tal, amigos? Aquí seguimos con nuestro ciclo, nuestro periplo por Iberoamérica, hablando con expertos sobre temas interesantes para nuestro día a día. Hoy vamos a tocar el asunto del lado humano de la transformación digital. Y para eso nos vamos a apoyar en nuestro querido amigo Jorge Fernández Belda, en Argentina. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Gracias por estar con nosotros. Jorge es un consultor internacional, especialista en gestión del cambio y transformación organizacional. Ha sido autor de metodologías propias en lo que es gestión del cambio. Ha publicado libros sobre el cambio organizacional en las empresas y es director de una firma que se llama Belda Consultores en Buenos Aires, que tiene operación en varios países de Latinoamérica. Entonces, vamos a entrar en materia, Jorge, si te parece bien, y vamos a conversar unos minutos sobre este tema tan apasionante y que está hoy en día en boca de todo el mundo. En tu opinión, Jorge, o según la experiencia que tú tienes, ¿cuáles son o han sido las rupturas más significativas que mencionas y dónde estamos hoy a efectos de transformación digital? A mí me parece, Gabriel, que cuando hablamos de rupturas tenemos que hablar de cambios brutales, digamos, ¿no? De cambios significativos que han acaecido desde la Revolución Industrial para acá, cambios que uno no se imagina una vez sucedidos, no se imagina una vuelta atrás. Uno no se imagina un mundo sin revolución industrial, uno no se imagina un mundo sin la invención del automóvil, que es lo que algunos llaman ya la revolución 2.0, uno no se imagina un mundo sin computadoras, la revolución 3.0 a partir de los 60, mediados de los 60, y uno no se imagina un mundo con lo que hoy se conoce como revolución 4.0, que es la transformación digital, el Internet de las cosas, la nube, la inteligencia artificial, etc. Ahora creo que tendríamos que empezar a hablar gradual, pero sostenidamente, de lo que bien podríamos llamar la revolución 5.0, que es la relación entre los robots trabajadores y el aporte humano a esa revolución, a esa ruptura o a esa nueva inminente ruptura. Yo estaba recapitulando algunos datos y veíamos que encuestas recientes, estudios recientes, hablan que en ciertos países la cantidad de robots cada 10.000 trabajadores en Corea es de 630, en Singapur es de 500, en Alemania supera los 350. Entonces, esto es una realidad que en algunos países, tal vez, aunque parezca paradójico plantearla, es la nueva ruptura que se viene. Y eso implica el desarrollo de nuevas competencias, tal vez las necesarias tecnológicas, definitivamente. Pero el gran desafío es armonizar la inteligencia humana, que es irreemplazable, el valor humano, que es irreemplazable, por el aporte que ya la robotización en determinados empleos y en determinadas industrias nos pueden llegar a dar. De hecho, nos están dando. Jorge, corrígeme si me equivoco, pero la tecnología va a su ritmo y no hay quien la pare. La innovación va a su ritmo y no hay quien la pare. Da la sensación de que los que no estamos yendo al ritmo somos nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero a los seres humanos. Entonces, ¿no sería más bien que en vez de quejarnos de que la tecnología vaya tan rápido, deberíamos nosotros acelerar un poquitín o empezar a cambiar un poquito nuestro chip y en vez de ver todo como una amenaza y un peligro, porque yo creo mucho que nos inundan con mensajes apocalípticos de que esto es el fin de la raza y los robots van a desplazarnos y nos vamos a quedar sin nada que hacer, que yo por supuesto no creo en eso, no creo que sea tan radical. ¿No crees que el cambio debe estar un poquito más en nosotros, ya que lo demás ya ha cogido un ritmo que nadie es capaz de frenarlo? Estoy absolutamente convencido de eso, y para empezar a internalizar eso, yo creo que lo que tenemos que empezar a pensar a nivel organización, que la transformación digital, lo que hoy se denomina transformación digital, no es transformación digital, es transformación cultural. Y cuando hablo de transformación cultural, hablo fundamentalmente de transformación de mentalidad. La tecnología cada vez más es una condición necesaria, pero no es una condición de suficiencia. Revolución digital o transformación digital en una organización no es e-commerce, no es digitalizar los procesos, no es marketing digital. Eso es una condición necesaria, pero la condición de suficiencia tiene que ver con alinear lo que se denomina el lado humano y lo que se denomina más específicamente cultura organizacional. En términos tecnológicos, yo creo que llegó el momento de hackear la cultura de las organizaciones, como para, de alguna forma, meterse con ella y alinear esa cultura
a este ritmo donde estamos yendo o a este camino impredecible donde todos sabemos que empezó, nunca vamos a saber dónde va a terminar. Entonces, probablemente el primer aspecto sea decir, no hablemos de transformación digital, sino hablamos de transformación cultural, que ese es el verdadero foco. Bien, me gusta mucho ese concepto porque me enlaza con lo siguiente que te quería preguntar. Hablamos mucho de empresas, de personas, de organizaciones, de ciudades, de países culturalmente digitales. Precisamente enlazado con lo que tú hablas de que debe haber un cambio, una transformación cultural. ¿Cuáles serían los pasos o los requisitos, digámoslo así, que tú sugerirías que cualquier organización deba tomar, independientemente de su tamaño, para realmente sentirse culturalmente digital? Ahí marcas bien, independientemente de su tamaño. Eso me quiero detener un momento ahí, porque normalmente cuando uno piensa en organizaciones que desean o que están en un proceso de transformación digital, piensa en grandes organizaciones. Y esto excede el tamaño, excede el tipo de organización y excede la organización de la misma. Esto nos va a atravesar a todos, ya nos está atravesando. Entonces, ante el planteo de pasos, yo creo que el primer paso es, por empezar, reconocer cuál es la brecha entre mi cultura, si mi cultura es valiosa, si mi cultura es difícil de imitar, si mi cultura genera bienestar al trabajador, entre esa brecha y la respuesta tecnológica que yo estoy en condiciones de brindar. Esa es el primer paso, que es el más difícil para las organizaciones. Es como reconocer que estoy gordo, es como reconocer que no soy lindo, digamos, ¿no? Ninguna organización te llama como consultor para decir quiero cambiar. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso tiene que ver con convertir esa brecha entre mi cultura y la realidad en una situación de aprendizaje. Es decir, cada vez más las organizaciones tienen que darse cuenta que el camino es el aprendizaje, pero es el desaprendizaje también. Es decir, ¿qué hago con el conocimiento ya adquirido y cómo lo ayorno a las nuevas realidades? El tercer paso, fundamentalmente, tiene que ver con convertir al ser humano en el eje central de esto, en desarrollar habilidades tecnológicas, como dijimos hace un momento, pero fundamentalmente habilidades que tienen que ver con lo que el robot o la tecnología no nos puede llegar a brindar. Un ejemplo muy absurdo y muy sencillo. Estamos trabajando con un cliente en un proceso de transformación digital y donde uno de sus pasos es la experiencia del cliente. Es desarrollar procesos que apunten a optimizar la experiencia del cliente. Y hay un cliente que se llama Saleme de apellido y le siguen escribiendo el apellido mal. Salame, Solame. Entonces, hagamos lo básico bien. Eso es algo que organizaciones tienen que empezar a entender. Sí. Y obviamente la tecnología, la incorporación de la tecnología acorde a lo que se pretende. Y fundamentalmente, este sería el tercer paso, y el cuarto paso sería la fidelización continua, ya no solamente de clientes, sino de los colaboradores. Ya hoy por hoy no hablamos más de planes de carrera ni de retención, sino hablamos o intentamos establecer aspectos vinculados a la fidelización del empleado. Y obviamente, cuando yo doy o abro el canal para escuchar a los colaboradores, sin dudas voy a tener que hacer un nuevo ejercicio de reconocimiento, porque fundamentalmente voy a seguir obteniendo brechas. Y ahí se cierra el círculo. Entonces, reconocer, hackear la cultura, poner al ser humano en el aspecto central, incorporar tecnología y generar espacios de fidelización, creo que son los pasos por donde deberíamos empezar a actuar. Fantástico. Bueno, hasta aquí llega esta primera cápsula, que va a ser la primera de muchas, porque el tema da para muchísimo. Tips muy valiosos para saber cómo lidiar con todo este tema de la transformación digital. Jorge, de nuevo, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias por seguirnos. Recuerden, somos Educon, formación internacional al alcance de todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.